que exponga su corazón a lo que el Espíritu Santo va a hacer en esta mañana. Amén. Él nos habita. Gracias, mi hermana, por esa posibilidad. El Espíritu Santo nos habita. Amén. Así que nos gozamos en esta hora. Y el Señor me regaló una palabra esta semana, que realmente también cada vez que el Señor me da un mensaje, confronta mi vida. Si el Señor no ministrara mi vida a través de esa palabra, ¿cómo podríamos cada 8 días, o cada jueves, o cada vez que vengamos acá, ministrar al pueblo de Dios? El Señor tiene que ministrar a su hijo y a sus hijos. Amén. Porque si Dios no ministra nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros ministrar? ¿O cómo podemos nosotros hablarle de Cristo a otra persona si no somos ministrados? De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata, mis amados hermanos, de solucionar problemas. El Evangelio es un propósito. Y el Evangelio es Cristo. Amén. Él no vino a solucionar problemas. Él no vino para que tú te acomodaras más fácil. Él no vino para que tú te sientas mejor. El Evangelio vino para incomodarte, para causarte problemas. Simplemente que el Evangelio, que es Cristo, vino para darte paz en tu interior, para que cuando venga la circunstancia difícil o el problema difícil, tú tengas la capacidad de enfrentarte al problema. Porque Jesús dijo: tú no estás solo, estoy contigo. Y si tú dices, si yo estoy en ti, ¿quién podrá contra ti? Amén. Ese es el Evangelio cual predicamos. ¿Sí? No es un mensaje motivacional, no es un bosquejo como tal. ¿Sí? Es Cristo. El Evangelio es Cristo. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor tome control, el Espíritu Santo tome control de este tiempo, de este lugar, de cada vida y de cada corazón. A ver, mensaje que tu rostro. Padre, te damos gracias en este tiempo especial y maravilloso, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar con corazón de amor, Dios. Si fuera nuestra voluntad, estaríamos en casa, Dios. Si fuera por iniciativa propia, estaríamos en otro lugar, menos aquí, Señor. Pero tú has producido en nosotros ese querer como ese hacer, Dios, y por eso estamos en este lugar. Porque queremos ser edificados, Dios. Porque deseamos una medida más de Cristo en nosotros. Porque necesitamos una medida más de Cristo en nosotros, Dios. Pero te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar, de cada vida, de cada corazón, Señor. Que tu Espíritu transforme este ambiente natural en un ambiente celestial, donde tu palabra fluya y corra como río en el interior de cada persona que ha abierto su corazón a ti en esta hora, Señor. Quita todo impedimento, toda distracción del enemigo que ha querido ocasionar en esta mañana. Quita toda estructura que el enemigo ha querido orquestar en esta mañana para que podamos ser distraídos. Y en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo es quebrantada en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo ministrando en esta hora. Yo me hago un lado, Dios. Quita todo ego, Señor. Quita toda vanidad, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Dios, obra como quiera en este lugar. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos rápidamente al libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 22 al 23. Leo el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe. ¿Qué más sigue diciendo? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Hoy vamos a hablar bajo el tema: el gozo no es un sentimiento, es una realidad eterna en el Hijo de Dios. El gozo no es un sentimiento, no es del alma. El gozo es una realidad eterna en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Y leer la palabra de Dios se convierte en algo necesario en la vida del Hijo de Dios. Leer la palabra se convierte en algo necesario en nuestra vida como hijos de Dios. Y cuando decimos o cuando hablamos de esa palabra necesario, necesidad, esa palabra contiene tantas cosas. Contiene muchas cosas, lo hemos hablado ya en las distintas reuniones que hemos tenido. Y es vital que lo podamos entender y que lo podamos hacer. Amén. Porque es un alimento para nuestra vida. El leer la palabra es un alimento para nuestra vida. ¿Sí o no? Como otras cosas que hacemos como hijos de Dios. ¿Sí? Oramos, leemos la palabra. ¿Qué más hacemos como hijos de Dios? Nos congregamos, como en este momento, en este tiempo es fundamental y necesario que lo hagamos como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo explicar esa palabra necesidad? El apóstol Pablo hablaba acerca de una impuesta necesidad en nuestra nueva naturaleza. Y es indispensable que podamos entenderla. Yo diría que esa palabra necesidad contiene todas las funciones que un ser por su naturaleza hace. Contiene todas las funciones que un ser en su naturaleza hace. ¿Sí o no? Vamos a mirar en su cotidianidad. ¿Qué hace usted cuando se levanta? O sea, primero se levanta, duerme, se levanta. ¿Qué más hace? Bueno, algunos se bañan, otros no se bañan. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué más hacen en su cotidianidad? Desayunan. Perfecto. Otros antes de desayunar hacen ejercicio, como yo. Otros hacen las tareas, otros van a trabajar, otros hacen muchas cosas. ¿Por qué ustedes desayunan? ¿Por qué ustedes desayunan? Porque es algo necesario para su salud. ¿Sí o no? Entonces sí podemos entender la palabra necesidad en nuestra vida como hijos de Dios. A mí como hijo de Dios es necesario levantarme, obviamente primero bañarme, ¿sí? Y luego ir, no a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en mí. Perfecto. Pero sí ir a un tiempo especial, un tiempo entre Dios y yo. Eso para mí es una necesidad como hijo de Dios, como la naturaleza que porto, ¿sí? Que habita en mí. Es una necesidad. Bueno, ¿qué más seguimos haciendo? Trabajar, almorzar, seguir trabajando, salir de nuestro trabajo. Miren que todo es una necesidad. ¿Tenemos que trabajar o no? Que la misma palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Es una necesidad. Entonces, si nosotros entendemos como hijos de Dios que es necesario hacer todo lo que concierne con el Espíritu, no había tanto fracaso espiritual. Entenderíamos más bien qué soy yo y quiénes somos nosotros como iglesia. Si entendiéramos esta palabra necesidad de nosotros. Y hemos leído en la palabra de Dios acerca del gozo. Hoy vamos a hablar acerca del gozo. ¿Sí? No es un sentimiento, es una realidad que te habita. Y esa realidad se llama Cristo. El gozo no es algo espontáneo, no es algo que hoy está y al ratito se fue o mañana se fue. El gozo permanece para siempre. Ese es Cristo en nosotros. Cuando hablamos de cada fruto, de cada expresión del fruto del Espíritu Santo, es Cristo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no estamos hablando de una motivación o algo momentáneo en tu vida. Estás tranquilo, estás apaciguado. No, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es Cristo en ti. Es Cristo en ti. No es nada más. Ahora estamos hablando del gozo. El gozo es Cristo. Porque no se va, permanece. Está siempre.
No importa la situación que estemos pasando, siempre está. Amén. Y nos gozamos de eso, ¿sí o no? Nos gozamos de todo esto. Y en esta semana hablaba por internet, por una videollamada, con un hermano que está en Estados Unidos, al cual yo amo mucho, de verdad que lo amo mucho, porque fue un hombre que militó conmigo mucho tiempo. Pasamos momentos muy difíciles, momentos en los cuales Dios nos ayudó a crecer espiritualmente, y él se apartó del Evangelio, diciendo que iba a recuperar el tiempo perdido en el Evangelio. Se tiró al mundo, y allí el mundo lo cogió, lo abrazó, hizo muchas cosas. Pero esta semana que llego de mi trabajo, mi esposa estaba hablando con él y me dio mucho gozo el poderle ver, poderle saludar. Hace mucho tiempo no hablaba con él. Y me dice que se está congregando, que está ocurriendo algo muy diferente en su vida aquí en Estados Unidos. Y me dio un gozo tan grande en mi alma, un gozo tan grande en mi espíritu, que yo le dije gracias a Dios. Porque aunque nos apartemos, dejamos de ser hijos. ¿Sí o no? Aunque podamos hacer lo malo, no dejamos de ser hijos. ¿O quién de ustedes que tenga hijos, si el hijo actúa mal o hace algo indebido, deja de ser hijo tuyo? No creo. El que es hijo es hijo. ¿Amén? El que es hijo es hijo. Y me decía que ya he ido varias veces a la reunión y me contaba tantas cosas y dije al Señor, y me empezó a contar las experiencias, lo que ha vivido allí en Estados Unidos, lo que el Señor ha hecho por su vida, lo que el Señor ha logrado en él, que durante tanto tiempo aquí hablábamos con él, hermanito esto, hermanito aquello, mire esto, no me hablen de esto, que no quiero. Y allí en medio de la soledad, en medio de estar solo, porque está solo, se fue por el hueco, está indocumentado, está en una pieza, pagando un arriendo sumamente caro, y me dice, no es fácil, mi hermano, no es fácil, no es fácil. He aprendido a depender totalmente de Dios, y he aprendido en mi soledad a volver a tener esa intimidad con el Señor. Me dice, me queda todo el tiempo para leer la palabra, me queda todo el tiempo para orar, es algo muy bonito, es algo hermoso, y me llené de gozo. Mi hermano lo felicito para adelante, y me dice, yo creo que de aquí nadie me puede sacar. Y él hablaba de algo muy importante, y en la lectura de la palabra, él no habla, yo no leo la palabra, yo me la devoro. Y así debe de ser. Porque la palabra es un alimento espiritual a tu vida. Es un alimento espiritual el cual te ayuda a crecer y a conocer más a Dios. Y eso es lo que nos ha sostenido, la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Amén? Pues la palabra transforma, la palabra da vida. Porque la palabra es Cristo. La verdad es Cristo. Y yo le decía al hermano, para adelante. No nos queda más de otra. No importa la circunstancia, pero ¿por qué tenemos que esperar a un tiempo estar solo, sin nadie a nuestro lado, totalmente solo? Que dice, hermano, aquí estamos pasando un invierno impresionante, no he trabajado desde el 22 de diciembre, o sea, no he hecho absolutamente nada. Desde el 22 de diciembre hay un invierno muy fuerte en Estados Unidos, en Nueva York, está en un pueblo, no recuerdo qué pueblo es, y me decía, estoy encerrado desde el 22 de diciembre. Los ahorritos que tenía se fueron. Y me mostraba lo que comía de noche, una arepita, con un café. Pero me decía, en medio de esta soledad, me siento lo más acompañado del mundo, porque Dios está conmigo. Y Dios está conmigo. Lo que el hombre no da, Dios te lo da. Amén. ¿Sí? El hombre te queda mal. ¿Sí? En el ejército teníamos
un sobrenombre, el Lancita, ¿sí? El Lancita es el compañero, el código, el que entró contigo al ejército, ¿no es cierto? Y resulta que el ser Lancita era algo muy importante, ¿por qué? Porque pasaba parte de nosotros, eran juntos. Yo tenía, decíamos, Buda, que era muy grande, y yo buscaba pleito y él me defendía, ¿sí? Pero ni esa persona que está a tu lado incondicional, algún día te va a quedar mal. Algún día te va a ofender. Algún día va a ser algo que a ti no te va a gustar. Pero Cristo nunca. Cristo nunca. Él nunca te va a fallar. Él siempre va a estar a tu lado. Y lo dice su palabra, que va a estar con ustedes hasta el fin. ¿O no? Él estará con nosotros. Y estará en nosotros. Porque Él es Dios y Él cumple su palabra. Nunca falla, ¿eh? Y lo que más me llamaba la atención del apóstol Pablo acerca del gozo es algo que dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Y dice, en la nueva traducción, en lenguaje actual, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. ¿Amén? Es verdad, tú vives en este mundo, ¿no? Pero no actuamos como los del mundo. Por la sencilla razón de que somos habitados con una vida superior y es la vida de Cristo. ¿Ven? Y sabemos que Él nunca nos va a quedar mal. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero no te preocupes. Y estaré contigo. ¿Amén? Es verdad, siempre está con nosotros. Siempre. Y hemos entendido esta necesidad básica, como hijos de Dios, de que podamos tener clara la oración, el tener tiempo con Dios, el tener intimidad con Dios, el congregarnos como estamos en este momento. ¿Sí o no? Porque si no es así, no vamos a poder entender lo que es del Espíritu. ¿Sí o no? No lo podemos entender. Y vamos a mirar dos aspectos muy importantes. Vamos a mirar dos aspectos muy importantes. El primero es la felicidad. Y el segundo es el gozo. Muchas personas confunden o dicen que es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a mirar qué significa felicidad. La felicidad es una emoción o estado de ánimo que experimenta un ser consciente cuando llega a un momento de conformación, de bienestar, o se han conseguido ciertos objetivos deseables para el individuo consciente. ¿Qué significa? Cuando tú te gradúas de bachillerato, ¿hay felicidad en ti o no? ¿Sí o no? Cuando tú logras algo, la universidad, o cuando un título, hay felicidad en tu vida. Cuando tú te casas, ¿qué hay? Felicidad. ¿O no? A ver, cuéntenme los que se han casado. Cuéntenme. ¿Qué sientes tú cuando te casas? ¿Qué haces tú? ¿Cómo te sentiste tú cuando te casaste? Cuente. ¿Hay felicidad? ¿Hay felicidad, sí o no? Pues la felicidad se acaba el otro día. Cuando usted ve a su esposa levantarse con los pelos así todos vueltos nada, con los ojos sí, cuando abre la boca y ¿no es cierto? Hay felicidad. ¿Sí o no? La felicidad depende del momento. Lo causan cosas externas. Pero vamos a mirar qué dice gozo, que es lo importante acá. ¿Sí o no? Vamos a seguir diciendo que es felicidad. La felicidad es un sentimiento y es producto del mundo, de las cosas materiales, de los hechos o momentos que viven y van a lo largo de la vida. La diversión nos trae felicidad. Alcanzar una meta nos trae felicidad. La felicidad en el mundo es circunstancial, y depende en gran medida de las cosas materiales, externas. Vamos a mirar qué es el gozo. El término gozo puede entenderse como
un grado máximo de plenitud. Miren que es diferente. El gozo puede entenderse como un grado máximo de plenitud. Ahora ustedes dirán, ¿qué es plenitud? Estar completo o lleno en todos los aspectos de la vida. Estar llenos, estar completos. Eso significa plenitud. ¿Sí o no? El gozo es un estado de ánimo profundo y duradero que proviene, eso es lo mejor, de una comunión íntima con Dios. Es muy importante eso. ¿Sí o no? A menudo se asocia con la alegría, pero el gozo es algo más profundo y duradero que la alegría temporal. El gozo es un estado interno, o sea, del espíritu. ¿Sí o no? De satisfacción y paz, que se basa en la fe y la confianza en Dios. En las Escrituras es mencionada la palabra gozo en repetidas ocasiones y en situaciones o circunstancias diferentes. El gozo no depende de lo externo, del momento que estamos viviendo, sea bueno o sea malo, depende de la presencia de Dios en nosotros. Amén. El gozo no depende de lo que tengamos, no depende de las circunstancias. ¿Sí? El gozo depende de lo que tú eres. ¿Y qué tú eres? Me lo hablan porque me están asustando. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Tú eres un portador de una nueva naturaleza, participante de una nueva naturaleza. Si alguien viene a hablarte diferente, está mintiendo. Dice la palabra. Si alguien viene a predicar otro evangelio, mentiroso es. Y la palabra de Dios dice que hemos nacido de nuevo. ¿Amén? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Eso es importante. ¿Sí o no? Miren lo que dice Filipenses 4, verso 4. Miren lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. En la versión Reina Valera antigua dice, gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Amén. En este texto el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que se gocen en el Señor no importando las circunstancias. El problema. ¿Cuántos han venido con problemas hoy? Levanten la mano, los pies. Sí. Porque yo que cada momento que podemos vivir es algo que Dios ha permitido que vivamos para poder confiar en Él. ¿Sí o no? Todo nuestro diario vivir depende totalmente de Dios. No quiere decir que si venimos a la iglesia, a la congregación, todo va a ser fácil, todo va a ser color de rosa. No. Quiere decir que nos da las herramientas necesarias para poder enfrentarnos a ese problema y a esa dificultad. ¿Amén o no amén? Amén. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos y le regocígues en todo tiempo. Mira lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ya vemos que el gozo no es un sentimiento ni una manifestación que hoy está, al ratito se fue, mañana regresa. El gozo permanece. El gozo está, porque es Cristo en nosotros. ¿Sí o no? Los judíos estaban ¿qué? Tristes, porque habían estado alejados de su tierra durante mucho tiempo. Pero Nehemías le dice que el gozo del Señor es su fortaleza, es decir, la presencia de Dios en sus vidas le dará la fuerza para hacer lo que estaban haciendo. ¿Qué fue a hacer Nehemías? A reconstruir. ¿Qué es más fácil?
¿Construir o reconstruir? Cuando tú vas a construir, hay unos planos originales de lo que tú vas a hacer. ¿Sí o no? Es más fácil. Pero cuando tú vas a reconstruir, ya hay cimientos, ya hay algo hecho en lo cual tú tienes que rediseñar en cuanto a lo construido. ¿Sí o no? En estos días, en mi trabajo, me llevaron un carro, una Toyota, muy viejita, estaba chocada, de esto de transporte de valores. Esa camioneta estaba blindada, tenía blindaje tipo 3. Y me decía el señor, mire cómo se chocó esa camioneta, necesita un bumper, o una defensa, o un mataburro, como lo llaman, que sea acorde a lo que está transportando. Me tocó diseñar un mataburro y lo hice en hierro. Lo mejor dicho, lo que se dé contra ese carro se acaba. Pero fue algo que el hombre ni siquiera se imaginaba lo que era. Cuando vio el carro con el bumper, el hombre dijo, uy, hermano, muy bueno. Cuando fueron a mirarlo, la gente se paraba en el bumper, hincaban, hacían de mano de cosas y el bumper no se movía. ¿No es cierto? Para mí es más fácil hacer algo nuevo que yo ponerme a arreglar un bumper malo, chocado. Y le dije, hermano, más bien hagamos algo nuevo. ¿Sí? Porque sobre lo que hay, usted diseña, usted hace. Y eso es lo que el Señor me ha dado a mí. Me gusta diseñar cosas que otras personas no lo hacen. ¿Sí? El mataburro, como se dice, la defensa quedó muy bonita, quedó espectacular. Y cumple con la función que tiene que hacer. Resulta que esos carros, cuando transportan valor, si se chocan no pueden parar. Porque si paran, fácilmente los pueden atracar. Entonces le decía, fabríqueme algo que si pasa algo el carro siga derecho. El carro no puede parar. Entonces es más fácil diseñar algo nuevo que rediseñar sobre algo que ya está hecho. Y eso es lo que ocurrió ahí en Nehemías. Por eso Nehemías habla de esa manera. Y es entender, ¿sí?, que no importa las circunstancias, lo que nos toque hacer, seamos en el Señor gozosos. Que descansemos en el Señor todo momento y en todo tiempo. Amén. Que podamos hacer las cosas para el Señor con gozo, no por necesidad. ¿Sí? Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, no lo haces por necesidad, lo haces con gozo. ¿Sí? Porque no es para el ser humano, no es para el pastor. ¿Sí? Es para la obra del Señor. Amén. Y así lo he entendido yo. Así lo he entendido yo. Ahora bien, el gozo es una de las manifestaciones, ¿sí?, que da el fruto del Espíritu Santo. Porque yo estoy hablando de todo esto, es simplemente para introducirlos en lo del gozo, en lo que concierne con el gozo. Y le estoy hablando de la necesidad, le estoy hablando de algo nuevo, y le voy a hablar acerca del Espíritu, porque si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a entender que es una expresión eterna, o que es una necesidad eterna, o que es una expresión eterna. Y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos la morada del Espíritu de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Somos la morada del Espíritu Santo. Del libro de Gálatas, lo que hablamos ahorita, 5:22 nos habla acerca de un fruto del Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Sí o no? Ahora recordemos que somos esa morada, que somos la habitación, que somos la casa, que somos el domicilio. La palabra habla de todas estas maneras acerca de lo que nos habita a nosotros por dentro, de lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía a las personas capacitándolos para el servicio, pero necesariamente permanecían ellos. Lo vamos a mirar en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice. Y así que vino hasta Leí,
los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino. Si dice que el Espíritu de Jehová vino, es porque venía. ¿Sí o no? No estaban ellos. Vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Amén. Miremos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de su tropa. O sea, el Espíritu Santo venía. Perfecto. Pero no se quedaba. ¿Sí o no? Pero en el Nuevo Testamento ocurre algo. En el Nuevo Pacto ocurre algo especial. ¿Sí o no? Y es diferente. Cumpliendo con una función diferente. Y Jesús se lo reveló a sus discípulos diciendo, miren lo que decía en Juan 14, verso 15 a 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros ¿para qué? Para siempre. El Espíritu de verdad, para que esté contigo el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y está en vosotros. Es algo totalmente diferente a lo que veíamos en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios venía sobre el profeta, el Espíritu de Dios venía. ¿Sí? Aquí el Espíritu de Dios permanece. Está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. ¿Sí o no? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos la habitación de los discípulos. Y cuando abrimos nuestro corazón a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es el comienzo de una vida diferente. A ver, y aquí sí voy a entrar a explicar algo. No todas las personas que hacen la confesión de fe son salvas. ¿Ven? El venir aquí y yo abrir mi boca y hacer una oración guiada no implica que mi vida haya sido transformada. Cuando yo hago la oración de fe guiada o dirigida con un entendimiento claro de lo que deseo, de lo que quiero, y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador en el Espíritu, mi vida será transformada. Y yo saldré de este lugar no como entré, diferente. Y es el comienzo de una vida nueva, de un nacer nuevo. Amén. El apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba antes? Saulo. En aquel momento que tuve el encuentro con Jesús, ocurrió algo transformador en su vida. Era judío, era fariseo y fariseos. Amén. Dice la palabra que era instruido por un maestro llamado Gamaliel. ¿Sí? No era cualquiera. Era un hombre instruido en la palabra, en la Torá. ¿Sí? Pero cuando Jesús tiene ese encuentro real y personal con él, su vida fue transformada. Todo aquello que él había adquirido en su conocimiento, en su estudio, en su formación, ya valía nada con lo que el Señor Jesús le estaba dando en este momento. Nuestra vida, aunque tú lo declares por medio de una oración de fe, tu vida tiene que ser transformada.
Tu vida tiene que ser nueva. ¿Amén? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo nunca lo entendió. Y habló con Jesús y nunca entendió que es un nacer de nuevo. ¿Amén? Ahora, yo no les puedo venir aquí a hablar de gozo, que es gozo, o hablarles del significado de gozo, si no les hablo del Espíritu Santo, de la obra, ¿sí?, del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo que nos habita, el que te redarguye de justicia, de juicio y de pecado, el que no te deja mentir, el que no te deja decir una mala palabra. ¿Sí? O sea, cambias totalmente. Cuando yo hablo de cambiar, esa palabra casi no utilizo. Yo hablo de transformar. Ya no puedes volver a ser el mismo. Por ningún motivo puedes volver a ser el mismo. La persona que dice nacer de nuevo y vuelve atrás, no deja de ser hijo, realmente no nació de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entender lo que nosotros somos. ¿Amén? Poder entender que el Espíritu de Dios obra en cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo cumple una función y la morada del Espíritu Santo. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso no cura y no las puede entender, porque se han de discernir en el Espíritu. Amén. La importancia de nosotros tener al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién revela al Padre? Cristo, ¿no es cierto? ¿Pero quién revela a Cristo? O sea, yo no puedo entender, o sea, yo no puedo venirles aquí a hablar de otra cosa sin antes hablar del Espíritu. Porque es el Espíritu el que revela a Cristo. Es el Espíritu que me lleva a Cristo. Miren, nosotros podemos salir a evangelizar, hacer un impacto evangelístico aquí en México, impresionante, fuerte, ¿sí? Donde podamos participar muchas personas, podemos tomarle los datos a muchas personas, pero tú no haces absolutamente nada. La obra es del Espíritu Santo. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir con una asignación. El resto lo hace el Espíritu Santo. Él es quien te convence a ti. ¿De qué? De justicia, de juicio y de pecado. Él es el que te transforma. Él es el que te hace entender que portas una naturaleza nueva. ¿Sí o no? Él es el que nos hace entender que somos más bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Él es quien te hace entender la palabra de Dios. Amén. Y vamos a mirar algunos aspectos, vamos a mirar como 4 o 5 aspectos importantes acerca del gozo. Y como primero, el gozo es una expresión de la vida que portamos, la vida de Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, o sea, Él, Cristo. Amén. Esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entendamos algo, lo que hablamos ahorita. Quien nos revela a Cristo es el Espíritu Santo, y quien nos revela al Padre es Cristo. Amén. Es Cristo. El gozo no es un estado, ni un sentimiento, ni tampoco una emoción. No es una felicidad, como muchos lo predican. Alégrense. No, gócense. Amén. Gócense. Yo no me imagino el día de Pentecostés. Yo no me lo imagino. ¿Cómo serían aquellas 120 personas que estaban reunidas en aquel aposento alto cuando llegó sobre ellos el Espíritu Santo? Dice la palabra que hablaban en qué? En lenguas, en idiomas diferentes.
Predicamos sin miedo. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí predican sin miedo? ¿Cuántos se atreven a predicarle a Cristo a otra persona? Sin miedo. ¿El qué dirán? Mire, es más el miedo que uno siente de predicarle a otra persona es por el qué dirán, por el que nos van a hacer. ¿Sí o no? En alguna ocasión nos sacaron del metro, a la calle, nos sacaron, no nos dejaron predicar. Y nosotros nos paramos en un semáforo. Mateito tenía como 5 o 6 añitos, y a esa edad repartíamos tratados en un semáforo. Pero las personas que nos acompañaron, algunos nos acompañaron en el semáforo, otros se quedan sentados por allá para que nadie lo quiera. Le tenemos más miedo a lo que va a decir la otra persona que realmente lo que nos van a hacer. Entonces los apóstoles, desde aquel mismo momento, con gozo predicaron a Cristo. Con gozo predicaron la palabra. Con gozo predicaron el mensaje de salvación. Y dice que cuando Pedro hizo su primer discurso, se convirtieron en 3.000 y en el segundo 5.000. Y dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba. Ahora, ¿podemos ver eso en la actualidad? ¿Puedes tú ver eso en la actualidad? ¿Ah? ¿Puedes tú predicar la palabra en este momento y personas que están a tu lado pueden ser sanas? ¿Sí? ¿Quién dice que no? Escuchaba yo un testimonio de un hombre, el cual me gusta cómo predica, y se llama Fabián Niebla. Él es pastor, pero tiene una banda de música cristiana, aunque él dice que no canta música cristiana. Canta música con contenido cristiano, sacado de la palabra. Y él nunca fue invitado a iglesias, acá está. Él es invitado a eventos seculares, donde se presentaban bandas de distintos géneros musicales. Y dice él que cuando él se presentaba ocurría algo diferente en el ambiente. La gente se incomodaba, la gente preguntaba, pero este tipo ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Sí? Y cuando realmente adoramos, cuando realmente cantamos a Dios, le honramos, le glorificamos, cosas en el ambiente son transformadas. Tu familia es transformada, tu empresa es transformada, la persona con que hables es transformada, porque la palabra de Dios dice que no vuelve vacío. ¿Amén? Eso es lo importante, que podamos entender lo que nosotros somos, lo que nosotros expresamos de lo que hay por dentro de nosotros, que es Cristo. Amén. El gozo transmite paz. El gozo transmite convicción. El gozo transmite seguridad, fuerza, confianza, certeza y firmeza. Todo eso da gozo. Amén. ¿Quién de ustedes en dificultades o a ver, quiénes han pasado aquí por momentos difíciles en sus vidas? ¿Y los demás qué? Son angelitos que levitan, ¿o qué? No. Pasamos por momentos muy difíciles en nuestras vidas, terribles, ¿amén? En los cuales tú dices, ¿dónde están? Es tan fácil usted caer en depresión, es tan fácil tú caer en un sentimiento torturoso cuando no tienes a Cristo. Es tan fácil tú caer en circunstancias en las cuales tú dices, de aquí no voy a salir. Es fácil caer. La palabra de Dios dice que fíjese que esté firme, que no vaya a caer. Pero todos hemos pasado por momentos difíciles, angustiantes, por enfermedad, aflicción, problemas en casa, problemas en el trabajo. ¿O no? Pero cuando hablamos del gozo, el gozo te lleva. No hay algo natural. El gozo te lleva, tampoco a una dimensión. El
el gozo te lleva a una atmósfera de vida en la cual todo es posible. Porque la palabra ahí dice que el Señor la tristeza y la convierte en qué. Y dice la palabra que diga leve y qué. Amén. Eso va a ser gozo. Y eso va a ser gozo. Como parejas, como esposos, ¿hemos tenido problemas o no? Amén. Ah, pues no habría que tener problemas en el matrimonio. Yo tengo muchos problemas. Tenemos muchos problemas. En nuestras relaciones de noviazgo hay muchos problemas. Por eso la palabra de Dios dice que no nos unamos en qué. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el problema es fácil solucionarlo porque Él está en nosotros. Pero el que no tiene a Cristo, todo se le hace un problema grande. Nada más y nada menos ahorita en la mañana, en la madrugada, prendí el computador y veía un muchacho que estaba en un puente muy grande de Pereira y se iba a tirar. Y le decía a los muchachos, ¿qué problema tienen? ¿Qué problemas tienen? Venga, nosotros le ayudamos. Y lo convenció, durante mucho tiempo le estuvieron hablando y por fin el muchacho se paró y salió del puente. ¿Qué problema puede haber tan terrible en una persona que intenta contra su vida? Si los mismos famosos intentan contra su vida. Si aquellas personas que decimos que lo tienen todo, porque tienen todo el dinero del mundo, se suicidan, es porque hay un vacío en sus corazones. Y ese vacío solo llena a Cristo. Solo llena el gozo del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe en Dios, todo eso lo llena, ese vacío en el ser humano. ¿Sí? Y es lo que tú puedes manifestar. Cuando tenemos el gozo del Señor, el problema es solucionable. En mi casa hemos tenido problemas con esteritas y fuertes. Pero el Espíritu Santo, que habita en mí, me llama a mí a pensar qué debo de hacer para mejorar el problema. Otros dicen, me voy con los amigos, me voy por allá para randear, llego mañana, el problema se agranda. Y con sabiduría el Señor nos dirige a que los problemas se acaben y haya haya un gozo en casa, hay una tranquilidad en casa. Es lo que tú manifiestas. ¿Qué sería si yo aquí vengo a predicarles del gozo? Acerca de lo que el gozo está en mí, hace en mí, lo que tengo por dentro, lo que me habita. Y si voy a mi casa y empiezo a discutir con mi esposa, a discutir con Mateo, a discutir con Sebastián, y a expresar lo que no vengo a expresar acá, realmente el Espíritu Santo de Dios me está viendo. Realmente vengo solamente a mover una emoción, a predicarles algo temporal. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo hay gozo en nosotros. Y podemos expresar lo que hay en nuestro interior, que es una nueva naturaleza. Amén. El gozo que vivimos los hijos de Dios no viene del mundo, y mucho menos del hombre. Viene de Dios y es dado por gracia. El gozo Dios te lo da a través de Cristo. No tienes que hacer nada, no tienes que trabajar, no tienes que mover nada. Por gracia Dios te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se expresa de esa manera en tu interior para que tú puedas, a donde tú quieras que vayas, expresar lo que hay en ti. Que cuando te vean a ti no digan, ve, allí va fulanito, va peranito, allí va Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en ti? ¿Cuánto de Cristo puedes tú expresar? Es muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿Sí o no? Mira lo que dice Juan, capítulo 17, versos 12 al 13. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Amén?
es Cristo en nosotros, no hay nada más. Cristo es el todo. Para nosotros como hijos de Dios es el todo. El mero hecho de saber que soy hijo de Dios produce en mi gozo, que permanece para siempre, no importa la situación, la aflicción, el problema, la dificultad, la tempestad. Aun cuando somos despreciados por el mundo, el gozo del Señor permanece. Amén. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo narra de que fue arrastrado. ¿Amén o no? A ver lo bíblico, ¿se ha leído eso? Pablo era arrastrado, sufrió naufragios, picadura de serpiente, encarcelado, y aún en medio del encarcelamiento dice que él alababa al Señor. Dice la palabra que Silas y Pablo adoraban. ¿Y qué ocurría? Las puertas se abrían. Amén. Miren todo lo que puede producir en nosotros el gozo del Señor. Recuerdo la vida de este cantante de música cristiana, que era pastor. ¿Alguien me lo recuerda? Julio Melgar. Este hombre, a pesar de su cáncer de páncreas, yo oía hablar a este hombre y yo decía: Dios, hay algo diferente en él. Yo decía: ¿quién puede con ese dolor tan intenso, tan extremadamente fuerte, adorar a Dios? Expresar el amor de Dios, expresar a Cristo, porque usted escuchaba hablar de ese hombre y expresaba lo que había en su vida, una vida diferente. En algún momento yo lo escuché decir que estaba cantando y se quedó callado porque ya le estaba dando como rabia, porque él decía: esto no me puede ocurrir a mí. Sí, esto no me puede ocurrir. Pero en el momento el Espíritu Santo le habla y él pide perdón. En medio del dolor, en medio del desespero, ¿cuánta gente está orando por este hombre? Creo que todo el mundo cristiano está orando para que Julio Melgar tuviera sanidad. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios? El plan de Dios para con él: mostrar su poder en él. Manifestar el poder de Dios, el poder que vive en él. Y durante mucho tiempo me causó impacto el proceso que este hombre vivió. Y cuando canta esa palabra de lazos de amor, yo digo: Dios, y nosotros que estamos sanos, tenemos la oportunidad de poder disfrutar de lo que Él nos da, no lo hacemos, no lo hacemos. Realmente no hemos entendido en el Espíritu lo que significa el verdaderamente ser hijo de Dios. Muchos dicen: yo soy hijo de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Muchos dicen: yo soy iglesia, no muchos, no todos son iglesia. La palabra de Dios es específica cuando habla acerca de los hijos de Dios. La palabra de Dios es específica cuando habla acerca de la iglesia de Cristo, de la novia de Cristo. ¿Sí? Y miremos como segundo que el gozo trae libertad. El gozo trae libertad. Cuando realmente experimentamos el gozo, hay realmente una libertad en nuestras vidas. Sin gozo, sin el gozo, nos convertimos en esclavos de nuestras situaciones, de nuestra tristeza, de nuestra dificultad. La dificultad te manipula, la enfermedad te controla. La circunstancia te dice: ya no eres capaz, ¿qué vas a luchar? Por eso la palabra decía ahorita: díganle, fuertes son. ¿Ven? Y él dice que Dios transformó nuestra tristeza en gozo. ¿Amén? Hay momentos y ocasiones, circunstancias que a diario los seres humanos vivimos, buenas y malas, ¿o no? Pero por todo yo tengo que darle gracias a Dios. Por todo. ¿Sí o no? Cuando son buenas, mi estado de ánimo son buenas. Cuando son malas,
y estaba muy malo. En cierta ocasión, se me dañó un trabajo en el taller y el trabajo costaba como 12 millones de pesos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo va a solucionar este problema? Y yo salía en mi bicicleta y decía, Señor, yo te doy gracias por lo bueno y por lo malo. Ya mañana tú me sabrás decir qué vamos a hacer. Pero hay que decirle algo, amada iglesia, y al otro día Dios tenía la solución. Y el Espíritu Santo te guía a tomar buenas decisiones. Y resulta que lo que se dañó valía 12 millones de pesos. Con lo que se hizo, no había que hacer. Simplemente llamé a un cliente y le dije, hermano, tengo este material, lo podemos utilizar en esto, lo hago. Me dijo, hágalo. Se convirtió en 18 millones de pesos. Pero no salir renegando. ¿Por qué? Porque me pasa eso a mí. Si yo soy tu hijo, ¿sí o no? Yo le di gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. ¿Sí? Y tenemos que ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Yo he visto personas decir que están felices. Yo he escuchado a muchas personas en decir soy feliz. Escuchen bien lo que les voy a decir. Los he escuchado decir yo soy feliz. En mi matrimonio, en mi casa, yo soy feliz. Y el día de mañana o a los 8 días, escucharlo decir que no ha conocido la felicidad. Los he escuchado. Los he escuchado. Realmente no hemos experimentado el gozo del Señor. Porque si yo digo que soy feliz y mañana digo que no soy feliz, amén. El gozo del Señor permanece. Aún en medio del problema con tu esposa, con tu hijo, porque con los hijos vivimos problemas muy fuertes. ¿Qué hay del hijo que es adicto? ¿Qué hay del hijo que cuando llega a tu casa aprovecha el mínimo momento para ganarte lo que pueda, robarte para poder consumir? No es cualquier cosa. Y te llama y te dice, estoy tirado acá, no tengo dinero, ven por mí. Y tú lo llevas para la casa y en el instante, al otro día, se recupera lo que está pasando y vuelve y jala. ¿Es un problema fácil o difícil? Difícil. Lo desconocemos porque no lo he vivido. Yo no he vivido ese momento, no he vivido esa situación. Pero he podido vivir otras situaciones diferentes, en las cuales me gozo por la situación. La palabra de Dios dice, en Santiago, dice que nos gocemos. ¿O no lo dice? Cuando estemos pasando por qué? Por diversas pruebas. Eso quiere decir que Él siempre permanece, Él siempre está con nosotros y Él nos llama a libertad. Él no nos llama a esclavitud, Él nos llama a libertad. Porque Él está en nosotros. ¿Amén? Y eso es lo que nos interesa como hijos de Dios. Aquella persona que hablaba así y decía, Dios mío, realmente no hay libertad en esa persona. Porque yo no puedo hablar de Dios en este momento, de que Dios me da esto y me da aquello, Dios pone esto en mí, y al día siguiente decir, toda mi vida ha sido un fracaso. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, dice la palabra. O soy luz o soy tinieblas. Y si el gozo de Dios está en nosotros, somos luz. Porque Cristo te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz admirable. ¿O no? Eso es un traslado de muerte a vida. ¿Sí o no? Eso se llama libertad. Estábamos esclavos del pecado, andábamos en los delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Pero ahora Cristo nos compró con precio de sangre y nos trasladó de la muerte a la vida. Y no cualquier vida, vida eterna. Vida eterna. Porque es lo que nos da Cristo, vida eterna. Como tercero, el gozo trae gratitud.
Colosenses 1:12 al 14 nos dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Todos hemos entendido que ya hemos sido bendecidos. A ver, y aquí entro en decirles algo. El Hijo de Dios no diezma ni ofrenda para ser bendecido. Efesios 1 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tú ofrendas y tú diezmas porque eres hijo de Dios, porque quieres darle gracias a Dios. Tú no diezmas para que Dios te prospere. Tú no ofrendas para que Dios engrandezca tu bendición o multiplique tu dinero, ¿sí? Como yo he escuchado ahora en algunos. Tu diezmo es conforme a lo que has propuesto en tu corazón. Tu ofrenda no mueve el corazón de Dios. No somos capaces de hacer nada. Tú no haces nada, es Cristo el que hace. Amén. Es más, la obra de Dios la sostiene Dios, no el hombre. Amén. Si tú no diezmas y no ofrendas, Dios sostiene la obra. Así tú no quieras o quieras, Dios la sostiene. Pero Dios hace. El Hijo de Dios diezma por gratitud. El Hijo de Dios diezma por obediencia. El Hijo de Dios diezma por fe. Como Hijo de Dios. No hay nada más. Y muchos hemos entendido, o nos han explicado, que gratitud es dar para recibir. No. Tú das sin importar recibir nada a cambio. Y yo estoy agradecido con Dios por lo que le ha hecho en mi vida y por lo que yo he entendido en el Espíritu acerca de lo que soy. ¿Ven? Nunca vayas a diezmar y a ofrendar para que Dios multiplique tu dinero. No lo hagas así. Ofrenda y diezma por gratitud, agradeciendo a Dios lo que ha hecho en tu vida. Y conforme tu corazón, le das al Señor. No es por nada más. ¿Ven? Entendiendo que las bendiciones materiales son añadiduras. Escuchen pues, lo que viene material es la añadidura que Dios da cuando tú entiendes las bendiciones espirituales de Cristo. Amén. Cuando tú entiendes realmente lo que está ocurriendo en el ámbito celestial acerca de las bendiciones que Dios le da como Hijo de Dios, las añadiduras materiales llegan a vivir. Llegan. Por eso me dice los compañeros de trabajo, es que usted es diferente, hermano. O sea, usted yo nunca lo veo que dice que me hace falta esto, me hace falta aquello, me dice que hace falta. Pero Dios sabe que me hace falta. Y Él suple cada necesidad que yo tengo. Amén. Y cuando hay una necesidad en casa, Él sabe que yo no debo de ofrendar ni obedecer. No porque Él vaya a suplir, porque yo ya sé que lo va a suplir. Así yo diezmo de ofrenda, Él lo va a suplir. Él lo va a hacer. Porque Él lo dijo en su palabra. ¿O no? Yo diezmo y ofrendo por gratitud. Porque soy y he entendido en el Espíritu, por revelación, el ofrendar. Y el diezmar. Amén. Recuerden, lo material es la añadidura. Cuando hablamos espiritualmente de la vida que portamos, que es la naturaleza divina, la vida de Cristo, el milagro es la añadidura. El milagro es la añadidura. Nunca vengamos al que hablamos en 8 días. Nunca vengamos a una congregación para que Dios haga un milagro en tu vida. Nunca. No vengas aquí por los panes ni los peces.
venga a este lugar, o a un lugar como este, para acercarse a Cristo, para conocerme a Él y poder crecer en Él. Si tú conoces a Cristo, te acercas a Cristo y entiendes lo que verdaderamente es importante en el Espíritu, el milagro ocurre, la sanidad viene, lo material se añade, el trabajo resulta, la puerta se abre por añadidura, pero tú solo no eres capaz de hacer nada. Dios te ve a ti a través de Cristo. Dios hace en ti a través del Hijo, porque Dios no conoce sino al Hijo, pero te dio la oportunidad y el privilegio de ser injertado en el olivo, de ser injertado en Cristo. Por eso es que Dios te ve a través de su Hijo. A través de Él es que tú tienes sanidad, es que tú recibes la bendición espiritual, es que tú tienes vida eterna. Por lo que estés aquí, ya vives una vida eterna en Cristo, ¿o no? Porque dice la palabra de Efesios, estamos en todos los lugares celestiales, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Ya estás gozando de una vida eterna. Porque la palabra dice que aunque este cuerpo perezca, yo tengo vida eterna. ¿Amén? Y yo estoy agradecido con el Señor por eso. Como cuarto, el gozo trae confianza y seguridad. Escuchen bien lo que escribí acá. El gozo no es un lujo y tampoco es temporal. Es del Espíritu. Es del Espíritu. Mira lo que dice Nehemías, lo que hablamos ahorita en el inicio, Nehemías 8 al 10 dice, vuelvo y lo repito, luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Ven? Él es nuestra fuerza. El gozo es una expresión de lo que hay en nuestro interior y la confianza. Escuchen bien. El gozo es una expresión de lo que hay en nuestro interior y la confianza y la seguridad es la convicción de lo que el gozo le lleva a hacer. ¿Sí lo entendimos? Vuelvo y lo repito. El gozo es una expresión de lo que hay en nuestro interior y la confianza y la seguridad es la convicción de lo que el gozo le lleva a hacer, como hijo de Dios. Amén. Como quinto, el gozo trae perdón. Cuando llegamos a los pies de Cristo, recibimos un momento muy sublime, un momento muy especial en nuestras vidas. Y el poder entender que Dios ha perdonado mi pecado produce en mi interior algo muy difícil de explicar. El gozo se siente, el gozo se expresa, pero para definir qué es gozo es difícil poder expresar qué es gozo. Lo describimos ahorita, pero para que tú puedas entender qué es gozo lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir. ¿Cómo lo vives? Conociendo más a Dios, entregando tu vida más a Cristo, leyendo la palabra, teniendo el tiempo de intimidad con Dios necesario. No te voy a decir que te metas con el Señor 5, 6 horas, 3 horas, no. Yo no limito el tiempo para con Dios. El tiempo que tú pases con Dios tiene que ser de calidad para que Dios obre. ¿Amén? No son 2, 3 minutos, no, tampoco. ¿Quién determina eso? El Espíritu Santo lo determina. Amén. Él lo hará. Cuando entiendo todo este obrar de Dios en mi vida, ya no se me hace difícil perdonar. Porque eso es necesidad, como hijo de Dios, perdonar. Ya no se me hace difícil. Porque este gozo que está en mi interior es como si fuera el ingrediente para mi vida que me lleva a mirar a las personas de la misma manera que Cristo me mira. ¿Cómo puedes decir tú que amas a tu hermano? Que amas a Dios y no amas a tu hermano. El gozo nos lleva a perdonar. Amén. Y voy concluyendo con algo. El gozo es un estado interno de satisfacción y paz
que se basa en la fe y la confianza en Dios. Podemos experimentar el gozo en nuestra vida diaria, confiando en Dios y agradeciendo a Dios, perdonando a los demás, ayudando a los demás y cultivando una muy buena comunión con los que me rodean, una muy buena relación con los que me rodean. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, nuestra fuente de paz y satisfacción en todas las circunstancias de nuestra vida. Pongamos de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios porque hemos entendido algo importante en nuestras vidas. Y es que el gozo viene de nuestro interior, de lo que nos habita. La felicidad es temporal, circunstancial, del momento o lo que estamos pasando o lo que pasa en nuestras vidas. El gozo depende totalmente del Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, difícilmente entenderé que es paz, difícilmente entenderé que es gozo, templanza, mansedumbre, fe, amor. Difícilmente entenderé eso. Por la palabra de Dios dice que somos la habitación de su Espíritu. Por el lugar del Espíritu Santo en nosotros entiendo que he nacido de nuevo, que soy portador de una nueva naturaleza, que es Cristo el que vive en mí y que me es necesario vivir a Cristo, expresarlo. ¿Ven? Ahí donde estás en tu rostro, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ama y Él nos amó primero. Padre, te damos gracias a Dios en esta hora por tu amor. Te damos gracias a Dios por este momento, este tiempo especial y maravilloso, en el cual has hablado a tu casa, Dios, a tu iglesia. Entendiendo, Dios, que lo del Espíritu, Dios, se entiende en el Espíritu. Entendiendo, Dios, que somos portadores de una nueva naturaleza. Aunque la vieja coexista con la nueva, Dios, lo importante es la vida de Cristo en nosotros, la cual nos lleva a entender cuándo el viejo hombre se manifiesta y poder nosotros accionar en el Espíritu. Y esta nueva naturaleza, Dios, da a entender lo que nosotros portamos, Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios que en todo momento, Dios, nos lleva a gozarnos y a alentarnos en Él. Porque la paz, el gozo que está en Cristo, nos afirma, nos da convicción, nos da la certeza de lo que somos y de quién somos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ese obrar en cada uno de nosotros. Porque en los momentos difíciles siempre has tomado control de nosotros y nos has llevado a tomar la mejor decisión. Te damos gracias, Dios, porque has hecho nuestras vidas a través de Cristo. Te damos gracias, Dios, porque a través de Cristo tú nos miras. Tú haces en nosotros a través de tu Hijo, entendiendo que Él es el gozo, entendiendo que Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, entendiendo que Cristo es la palabra, entendiendo que Cristo es el Evangelio, entendiendo que Cristo es mi todo, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú haces como quieres, con quien quieres y en donde quieres. Y yo sé, Dios, que esta palabra, así como ministró mi vida, Dios, ha ministrado la vida de muchas personas que están aquí, o que quizás nos ven a través de las redes, Señor. Porque hay momentos difíciles
en nuestro diario vivir, los cuales tienen que ser direccionados por tu Espíritu, los cuales tienen que ser tomando el control del Espíritu Santo, Dios, en nosotros. Te damos gracias, amado Padre, porque nos diste el privilegio de ser tus hijos, Señor. Nos diste el privilegio, Señor, en esta hora de entender y comprender cuál es el verdadero gozo, Dios. Que no es un sentimiento, Dios, sino es una realidad. Es una realidad eterna en nuestras vidas, Señor. Con gozo te esperamos, con gozo te anhelamos, con gozo te expresamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios guarde a todos, Señor.